que va a orar por nuestro hermano Selvin, que trae. Vamos a orar para que Dios guíe a nuestro hermano. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tener hambre y sed de justicia. Gracias por amar tu palabra. Gracias Señor por los buenos maestros que tenemos para aprender de tu santa y buena voluntad. Gracias por tener el privilegio de estar por este medio para aprender más de tu santa palabra. Bendice a nuestro hermano. Bendiga a todos los que estamos oyendo para que podamos entender y podamos aprender y podamos poner en práctica lo que escuchamos de tu santa y buena voluntad. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Qué privilegio estar aquí reunidos y poder estudiar la palabra de Dios. Hay pueblos que quisieran hacer eso, pero lamentablemente no pueden, ¿no? Hemos dejado los miércoles más que todo para hablar de primero de Samuel y traer un orden a través de las escrituras. Y hemos dejado los viernes para que tocar diferentes temas o de pronto invitar a alguien. Así que si usted tiene a alguien conocido que tal vez no hemos pensado, nos gustaría escuchar a este predicador o a este otro, pues puede hacer sus sugerencias, o también si piensa en algún tema, alguna pregunta, algo que siempre le ha llamado la atención, también es bueno ponerlo en el chat o escribirlo después, tal vez. Porque podemos tomar el tiempo para tocar el tema así bíblicamente. Hoy vamos a tocar, perdón, esa imagen del ajedrez que es prácticamente un distractivo en esta época, ¿no? Pero hoy vamos a tocar, tenemos aquí 10 textos, vamos a ver 10 textos sobre juzgar a los demás, ya que ha sido un tema recurrente en los diferentes chats. A la hermana que me puso ya Y ha sido un tema recurrente en diferentes chats, decíamos, el juzgar a los demás. Y bueno, es bueno recopilar. Hay muchos más textos en la Biblia. Obviamente hemos sido selectivos. Hemos escogido los más importantes para tener una idea sobre esta doctrina bíblica, ¿verdad? Nos referimos en este caso a la costumbre que tiene todo el mundo de criticar, de hablar de lo que otro está haciendo, que si lo hace bien, que si no lo hace bien, que debería de hacerlo mejor, etc. Y aquí no nos escapamos, porque puede ser líderes políticos, religiosos, todos estamos sujetos a la crítica, ¿no? Cuando estamos enfrente. ¿Y qué dice la escritura? Vamos a empezar con un pasaje. Tenemos 10 ahí, así es de que vamos a ir comentando lentamente uno por uno. Tenemos este que proviene del Evangelio de Juan, su capítulo 8, versículo 3 al 11. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. O sea, la agarraron en el acto. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Bueno, vamos a explicar un poquito. Lo que pasa es que si Jesús dice que la apedreen, entonces los fariseos pueden acusarlo de linchamiento, asesinato, y los romanos pueden echar preso a Jesús por ser el responsable, vamos a decir, de la muerte de una mujer. Si Jesús dice que no la apedreen, entonces va contra la ley de Moisés y van a tener de qué acusarlo como un hereje, alguien que no sigue la ley. Entonces es para probar. Prueba de que era para probarlo es que la ley de Moisés decía que había que apedrear a la mujer adúltera, sí es cierto. Pero también la ley decía que había que apedrear al hombre adúltero. O sea, aquí bueno, las feministas aquí pueden explotar mucho este texto porque la pregunta es, ¿y el hombre qué se hizo? O sea, si la agarraron a ella en el acto mismo del adulterio, ¿dónde estaba el varón? O sea, ¿por qué no los agarraron a los dos? ¿Y por qué no los trajeron a los dos? Pero solo era para probar a Jesús. Como nuestro tema es el juicio, entonces avanzamos. Pero Jesús se inclinó
y con el dedo escribía en tierra. Este es el único versículo en todos los evangelios que dicen que Jesús escribía, porque no hay evidencia de que Jesús haya escrito en algún momento, excepto este texto. ¿Y qué escribía en tierra? Bueno, muchos intérpretes han dicho, escribía esto, lo otro. Hay un par de teorías que a mí me gustan sobre qué escribía Jesús, aunque esto es especulativo, ¿verdad? No lo sabemos. Unos dicen que Jesús escribía los mandamientos. No pondrás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, algo así que ellos podían ver. Y otros dicen que Jesús estaba enlistando los pecados que tenían los que estaban ahí. O sea, ustedes saben que todos tenemos uno que otro pecado y a veces solo nosotros conocemos cuál es nuestra debilidad o nuestro pecado. Y entonces Jesús estaba poniendo los pecados de esta gente. Cualquiera de estas dos interpretaciones cuadra muy bien con el contexto. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, y aquí viene la frase, ¿no? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. ¿Qué escribía? Tal vez los pecados, dijo el que esté libre de pecado y de repente dice hurto y yo me siento acusado por mi conciencia porque dijo hurto, o pudo haber puesto fornicación y luego yo me siento acusado por mi conciencia porque dijo fornicación, etcétera, ¿no? Pero al oír ellos esto, se fueron retirando, dice, uno a uno, comenzando por el mayor de edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete desde ahora, no peques más. Bien, lo interesante aquí es la actitud de Jesús. O sea, Jesús no dice que no se le puede tirar una piedra a esta mujer, sino que presenta la idea, miren, el que de ustedes esté sin culpa sea el primero, ¿no?, que tire la piedra. Y resulta que todos ellos por lo menos fueron honestos. Qué bueno que no había ningún bochinchero entre esta gente y qué bueno que por lo menos estos tenían conciencia, porque hoy en día decimos eso ante una turba y estos son capaces de arrojar la piedra porque se creen muy inocentes, pero ellos tenían buena conciencia y entonces la conciencia los atacó y se fueron yendo. Y luego Jesús, aunque Jesús sí es inocente, Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esto nos llama la atención a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí entramos directamente con qué posibilidad tenemos nosotros de juzgar a las personas, porque en término general, tendemos nosotros, por ejemplo, a juzgar a nuestros vecinos del mundo. Tendemos la habilidad también para juzgar a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros líderes religiosos dentro de la iglesia y también de otras iglesias. Y lo mismo a los políticos. Y generalmente se escribe este texto, se dice ese texto, el que esté libre de culpa sea el primero en arrojar la piedra. Pero curiosamente este texto es citado generalmente por la persona que está siendo juzgada. Aquí el que lo dijo fue el único que tenía la capacidad moral de poder arrojar la piedra. O sea, Jesús sí tiene esa capacidad moral de arrojar la piedra porque está libre de culpa. Pero él insta, bueno, que esté libre de culpa, arroje la piedra. Seguimos viendo otro texto. ¿Por qué no debemos nosotros juzgar a los demás? Jesús dijo en Mateo 1 al 5, no juzguéis para no ser juzgados. Aquí no dice que juzgar a los demás o criticar a los demás sea un pecado. No dice eso. Porque a veces nosotros lo ponemos en esa altura, o sea, ejecutar un juicio puede ser pecaminoso. No. Dice, no juzguéis para no ser juzgados. Ahora, ¿por qué? Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados y con la medida con que miráis, se os medirá. Este es el problema realmente del juicio, como vamos a ver en otros pasajes. ¿Qué sucede? Que cuando yo emito un juicio, al mismo tiempo me condeno. Y me condeno porque Dios a mí me va a juzgar con la misma medida con que yo juzgue a los demás. Y por eso es que tengo que tener cuidado de mí mismo primero. Dice, ¿y por qué miras la mota? Perdón por la versión, es una versión católica, ¿no? Que tomé en la mayoría de los textos, no en todos.
¿Y por qué miras la mota? Me llama la atención eso porque el término griego eso quiere decir. Cuando uno, bueno, los que son del campo y limpian el trigo o pueden limpiar arroz o esas basuritas chiquititas que hay en el trigo, esa es la palabra técnica griega. Esa pequeña basurita que viste el trigo, ¿no? Una mota que está en el ojo de tu hermano, el ojo del hermano tiene una mota y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Claro que ¿qué persona tiene una viga en su propio ojo? Pero esto es metafórico y esto es exagerado. Esto se le llama hipérbole. Para decir, tú tienes un defecto grandísimo, pero no lo ves. En cambio, tu hermano tiene un defecto pequeñito, pero ese sí lo ves. Y esta es una condición humana, creo yo. Por ejemplo, yo ando todo el tiempo caminando en la calle, qué sé yo, haciendo un montón de cosas. Y en la noche, cuando me quito los lentes o cuando viene Joseph y me toca los lentes por alguna razón, entonces los logro ver que están sucios. Y de hecho, ahorita están sucios. Mis lentes están sumamente sucios ahorita. Ahorita lo noté porque me los quité. Sin embargo, hace ratito que yo estaba leyendo, aunque los lentes están sucios, no logro ver el sucio que está ahí porque me acostumbro a ver a través de ellos. Todos los que usan lentes saben eso, que puede que los lentes estén bastante sucios, pero uno no mira ese sucio porque está acostumbrado a verlo. Hasta que los lentes se mueven es que uno logra captar. Y es más fácil captar el defecto en la otra persona. Esto es como la historia que hay de la mujer que todo el tiempo andaba peleando porque la vecina no lavaba sus sábanas. Y salía al balcón ahí, su gran puerta de cristal. Y entonces miraba las sábanas de la vecina y esa vecina no lava sus sábanas. ¡Qué barbaridad! Sus sábanas siempre están mugrosas, percudidas. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Todos los días hacía lo mismo. Un día se levantó y miró las sábanas de la vecina bien limpias y dijo, por fin esa vecina pudo limpiar sus sábanas. Y el esposo le dice, no, mi amor, yo fui el que lavé los vidrios. Lo que pasa es que ella tenía los vidrios de su casa sucios y eso era lo que miraba y reflejaba en las sábanas de la vecina, ¿no? Y entonces nosotros no somos capaces de ver nuestros defectos, pero sí los defectos de las demás personas. Y por eso Jesús le dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Para nosotros, en Latinoamérica, la palabra hipócrita es un insulto, es fuerte. Sin embargo, para los griegos no es fuerte, no tiene la misma fuerza. O sea, Jesús no está diciendo partida de hipócritas como uno le puede decir a alguien que finge, sino el hipócrita es el que genera, vamos a decir, en el mundo griego, quiere decir un poeta o un recitador. Y esto significa alguien que es capaz de fingir ciertas emociones. O sea, y lo que quiere decir aquí con esto es, mira, preocúpate por limpiarte tú. Y luego puedes. Ahora, eso significa que yo no puedo juzgar a mi hermano. Volvamos una vez más a esta situación. ¿Significa que no puedo? Más adelante vamos a definir un poquito más, pero aquí sí me da la habilidad a mí de hacerlo. Si nos fijamos, dice hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. O sea, si el hermano tiene una mota en el ojo, yo sí puedo sacársela. Claro que sí. Solo que primero tengo que revisarme a mí mismo y ver la viga que yo tengo, que es como lo que dijo Jesús, el que esté libre de culpa, pues tire la primera piedra. Entonces es primero hacerme un autoanálisis. ¿Cómo es que yo me estoy comportando? Y después, cuando yo digo he arreglado mi vida, entonces puedo arreglar la vida del otro. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, o sea, estaba escuchando a un periodista que estaba hablando de todos estos norteamericanos que andan botando estatuas, que andan quitando la estatua de Colón, la estatua de no sé quién, botando un montón de estatuas. Entonces, este periodista decía sobre estas personas que botan estatuas en Estados Unidos, oye, no tienen vida propia, o sea, no tienen trabajo, o ¿qué andan botando las estatuas? Y a mí me llama la atención ese dicho, porque en realidad creo yo que la mayoría de nosotros tenemos muchos problemas
espirituales, muchas cuestiones que componer en nuestra vida, mucho que mejorar de nosotros mismos, como para estar metidos en la vida de los hermanos. Pero esto sucede muchas veces que nosotros juzgamos a los demás y no nos preocupamos por nosotros mismos. Y realmente un cristiano debe preocuparse por sí mismo. Cuando yo veo, por ejemplo, un defecto en otra persona, debo pensar cuántos defectos tengo yo que componer y después me voy a preocupar por ella. O muchas veces también las otras personas son reflejos. Decía mi mamá cuando yo era niño, el que habla de la pera, comérsela quisiera. Entonces, muchas veces hablamos, por ejemplo, de la corrupción política, del dinero que se están robando, pero podría ser que lo que pasa es que se lo están robando y se lo están robando sin que yo participe de ello. Vamos a seguir aquí. Viene otro principio aquí. No juzgues o no juzguéis para no ser juzgados. Es el mismo texto, pero hay una parte aquí que me llama la atención. No juzguéis para no ser juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo. Bueno, 3 principios. Si yo juzgo, yo seré juzgado. Dios me juzgará. Si yo condeno, voy a ser condenado. O sea, la idea es que la forma en que yo trate a mis semejantes es la forma en que Dios me va a tratar a mí en el juicio. Y la última parte, por esto cito este texto que es el mismo de Mateo, pero en Mateo no tiene esta parte que dice, perdonad y seréis perdonados. Mira. Por esto es precisamente que es muy bueno ser misericordioso. La misericordia es una virtud que nosotros los cristianos, si sabemos lo que nos conviene, deberíamos de cultivar. ¿Por qué? Porque esto se repite en muchas partes. O sea, si yo perdono a mi semejante, esto puede significar a mi esposo, a mi esposa. Si yo soy una persona capaz de perdonar a mi vecino, mi vecina, etc. Si yo soy una persona capaz de perdonar, entonces Dios me va a tratar a mí con misericordia en el juicio también. O sea, pasa por alto ciertas cosas, ciertos defectos que yo tengo. Pero si yo condeno a los demás, o sea, soy drástico en mi juicio, quiero perfección de todos los demás, entonces Dios también va a exigir perfección mía. Significa, de la forma en que yo juzgue a los demás, de esa manera voy a ser juzgado por Dios. Y entonces llama la atención cómo nosotros no hemos entendido este principio y por eso es que nos dedicamos mucho a juzgar, a criticar, cuando no nos damos cuenta que en realidad lo que a nosotros como cristianos nos conviene es ser perdonadores. David lo muestra en el Antiguo Testamento cuando había cometido ese gran pecado contra Urías Eteo, le quitó su mujer, lo mandó a matar a él. Y Dios lo castigó severamente cuando él iba saliendo de Jerusalén, todo humillado, todo acabado, porque Dios lo estaba castigando. Aparece un hombre que se llamaba Usai. Y este hombre está, Usai creo que se llamaba. Bueno, creo que sí. No me juzguen por este dato ahorita, que no lo tengo muy claro en la mente. Pues este hombre estaba en la montaña y empieza a insultar a David. David, tú eres aquí, tú eres allá, bien te ha pagado el Señor. Y uno de los generales de David le dice, oye, este tipo que está hablando de ti, dame la orden que yo ahorita lo mato. Y David le dice, no, déjalo. Porque tal vez mire Dios esto y me perdone. O sea, David conocía este principio. Si yo condeno, Dios me condena. Si yo perdono, Dios me perdona. Y esto significa, Dios va a ver cómo yo perdono a este hombre y eso me va a servir a mí en el futuro. O sea, David era astuto en este sentido. No vamos a decir que era muy perdonado, pero él entendía este principio y creo que nosotros deberíamos entonces de ejercitarnos en esto. Ponernos contentos cuando alguien nos ofende, porque eso implica que si yo lo perdono, estoy acumulando para mí misericordia en el día final. No sabemos lo que nos conviene. Romanos 2:1-3, vamos a mostrar este mismo principio. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Por qué no tiene excusa? Por juzgar.
Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. En serio, es tan malo juzgar. Bueno, lo que pasa con este hombre es que hace lo mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Tal vez no idénticas, pero parecidas. En una ocasión estaba yo reunido, habían varias personas ahí reunidas, alguien me había llevado a esa reunión. Y empezaron a hablar de política, que creo que política y deporte son los temas favoritos en Honduras. Empezaron a hablar de política y empezaron a hablar de corrupción. Y salió el expresidente Callejas a relucir, y salió este, el otro, y pasaron por todos. Y entonces vengo yo con mi acompañante en el carro, ¿no? Y entonces hago este comentario yo, qué tremendo es eso de la corrupción, ¿verdad? Es tremendo, me dice. Y todos estos muchachos, ¿verdad? Cómo se indignan. Estos son bien corruptos, me dice. O sea, usted no sabe lo que estos hacen. Estos son tremendos. Y entonces yo me puse a pensar, pero si son tremendos, ¿por qué entonces hablan mal de los otros que son tal vez un poco peor que ellos, pero por ahí andan en la misma? Y me dice, no sé, conducta del hombre. Y esto sucede muchas veces. Esto sucede muchas veces. Y el problema aquí de este hombre, del que habla Romanos 2:1, es que practica lo mismo que critica. O sea, practica lo mismo. Y entonces, al practicar lo mismo que condena, se condena. Eso es una autocondenación que uno se hace. Y sabemos, dice, que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. O sea, no es que estas personas que hacen lo malo sean buenas. No, no, no. Simplemente es que yo ya sé que son malas, pero cuando yo los condeno, automáticamente acarreo condenación para mí a la hora de cometer errores similares. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. La realidad es que no. Y por eso tenemos que entender que la corrupción, por ejemplo, en Honduras se da a un nivel macro y a un nivel micro. Y este es el problema, que a un nivel macro no caemos muchos porque no tenemos la posibilidad de hacerlo. O sea, no todos podemos robarnos el dinero que estaba destinado a los hospitales, digamos, estos hospitales por el coronavirus. No todos podemos hacer eso. Lo hizo X persona o X personas. El problema es que la corrupción también se da a un nivel micro. Es decir, cuando yo corrompo a un policía, cuando yo hago algo indebido, cuando yo me quedo con el vuelto que no debía quedarme, cuando yo paso tiempo de mi trabajo haciendo cosas personales y no por las que me están pagando. Cuando yo hago todo ese montón de cosas, entonces me autocondeno por lo drástico que he sido con los demás. Sigo mostrando. Aquí vamos a cambiar de tema. ¿Sí? Ahorita estábamos hablando en términos general de juzgar. Pero ahora vamos a entrar al punto de la iglesia. Miren, en la iglesia a veces no todos tenemos la misma madurez, no todos tenemos el mismo nivel de fe. Y a veces nosotros nos autocondenamos también. Aquí me estoy saltando varios versículos. Solo estoy tocando los principales de Romanos 14. Aceptad al débil en la fe. Esto es cuando en la iglesia hay uno que es fuerte y uno que es débil. Uno que sabe Biblia y uno que no mucho sabe. Uno que ha madurado en el cristianismo y uno que todavía no, pero no para juzgar sus opiniones. O sea, acepten al hermano, pero no juzguen sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios lo ha aceptado. Hay cosas que no son pecados, sino simplemente son, por ejemplo, vamos a poner estos casos. Digámoslo así, comer legumbres, eso no es pecado o no pecado. Comer carne, eso no es pecado o no pecado. Por ejemplo, hay algunos hermanos que tal vez son muy flacos y nosotros podríamos decir que son muy tacaños porque no invierten en comida. Hay otros que son muy gorditos y podríamos decir que son muy glotones. No estamos hablando de pecado aquí. Hay unos que son motagüenses, otros que son olimpistas y otros que no les interesa el fútbol. Hay unos que son nacionalistas, otros que son liberales y otros que no les interesa la política.
Hay unos que les gusta reír mucho, otros que no, y a otros que les es irrelevante. El caso es que a veces uno juzga esas cosas. ¿Qué tan larga o qué tan corta trae la falda la hermana? ¿Qué tan caro es el perfume que usa el hermano? ¿Qué tan fino es el celular que tiene? ¿Qué tan nuevo es el carro que el hermano tiene? ¿Y que por qué tiene que tener ese carro? ¿Y por qué no puede tener otro? ¿Por qué no es un poquito más humilde? ¿O por qué no gasta un poquito más en él? ¿O cómo invierte su dinero? Realmente son cuestiones por las que a veces nosotros juzgamos a las personas dentro de la misma iglesia. ¿Por qué no educa a sus hijos de esta manera? ¿O por qué no educa a sus hijas de esta otra manera? Entonces, aquí tenemos que concluir en esto. Lo que Pablo dice, por ejemplo, aquí, para poder entender esto, dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo estará de pie o cae. Y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿Qué es lo que implica? Bueno, que por ejemplo, cuando yo estoy en la congregación, vamos a poner este caso, y yo estoy cantando al Señor. Estoy cantando. Me encanta cantar. Digamos. Estoy cantándole al Señor. Pero el hermano que está a la par mía no le está cantando al Señor, sino que está serio. Okay. Entonces yo juzgo y digo, oh, este hermano no es espiritual y por eso no canta. ¿No? ¿Qué mal está? Ese juicio yo no lo debo hacer. ¿Por qué razón? Porque si él canta para el Señor. Y si él no canta, pues no canta para el Señor. Entonces es el Señor el que debe emitir un juicio sobre el hermano, no yo. O sea, ¿a mí en qué me afecta que él cante o no cante? Pero nosotros generalmente estamos concentrados en lo que el otro está haciendo. O el otro deja de hacer como si lo estuviera haciendo para nosotros. Cuando en realidad es Dios. Por eso es que dice, ese no es tu criado. O sea, tu hermano no es tu criado. Tu hermano es como que usted tenga en su casa a un albañil. El albañil esté trabajando, yo llegue a visitarlo a usted y yo mire que el albañil ahí está sentado y no está trabajando. Y luego le digo, ay, hermano, ¿cómo usted permite que este albañil esté ahí descansando y no trabaje? Y usted me diga, bueno, es que ese albañil yo le pago y si yo soy el que le pago, entonces yo soy el que decido si él trabaja o no trabaja. O sea, ese no es un asunto suyo, es un asunto mío porque yo estoy pagando. Entonces lo que pasa es que nosotros somos criados del Señor. Yo no soy criado suyo. Y muchas veces nosotros cometemos estos dos errores. El primero, ya lo señalamos, juzgar al hermano como si para mí estuviera haciendo las cosas, si no la está haciendo para mí. Este hermano no da ofrenda, todo se lo gasta en él. Cuidado, porque la ofrenda que él da es para el Señor, no es para mí. Yo no debo juzgarlo, que lo juzgue el Señor. Ahora, probablemente si él está mal instruido, yo podría ayudarlo a instruirlo, pero luego eso es un aspecto de él y del Señor. Este hermano no canta. Bueno, yo puedo animarlo a que cante, pero no puedo juzgarlo por no hacerlo, porque para el Señor es que no lo hace, o para el Señor es que lo hace. En ese sentido. Y el otro sentido es que nosotros solemos hacer más las cosas por los hermanos que por Dios. Y no sabemos que somos siervos del Señor. Por ejemplo, cuando pasan la canastilla de la ofrenda, toco el mismo punto. Muchos a veces damos, pero no damos porque queremos darle a Dios o para la obra de Dios, porque obviamente decimos darle a Dios, es un sentido figurado porque realmente no le damos a Dios, le damos a la iglesia, que al final de cuentas es como darle a Dios, porque Dios no necesita nuestro dinero, pero la iglesia sí necesita nuestro dinero. Entonces, a veces nosotros colocamos un billete, pero solo es por la presión, porque me pasaron el canastillo. Curiosamente, antes en las iglesias de Cristo, cuando eran un poquito más pequeñas, no se recaudaban ofrendas, sino que la colecta era una caja, un baúl, como una alcancía que se ponía en determinado momento al frente y en otro momento atrás. Y la persona colocaba ahí su ofrenda cuando él podía, cuando él quería, en la salida, en la entrada, qué sé yo. Eso es una tradición muy, muy antigua. Y los hermanos empezaron a recaudar la ofrenda desde muy, muy antiguo también porque se fijaban que ese baúl siempre estaba vacío.
Y eso significa, y cuando ya se empezó a pasar el platillo por las bancas, entonces las personas empezaron a ofrendar más. Ahí nos damos cuenta que las personas ofrendaban porque los estaban viendo y no porque querían darle al Señor. Y esto sucede, por ejemplo, ahora en el tiempo del coronavirus, que muchos de nosotros hemos cesado de ofrendar. Y tal vez está bien porque estamos encerrados, pero usted en su casa sí debe guardar esa ofrenda, porque esa es para el Señor. Entonces, no es porque lo están viendo o fiscalizando, no, es que es para el Señor, es lo que usted ha destinado. Y ahora, si usted dice, no, pero como ahora no recogen, entonces como no me están viendo, entonces yo no ofrendo, eso significa que he cometido el segundo error. Pensar que yo estoy ofrendando por o para los hermanos, cuando en realidad este es un trato mío con Dios. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. ¿Qué significa? Que cuando yo entregue cuentas a Dios, voy a entregar cuentas de mis actos. Usted no va a entregar cuentas de mis actos, ni yo voy a entregar cuentas de sus actos. No nos equivoquemos en esto. Cuando yo me doy cuenta de esa realidad, entonces digo, yo no debo juzgar a mi hermano, porque Dios a mí no me va a castigar por mi hermano. Lo que yo debo hacer es animar a mi hermano a ser mejor, ayudarlo a ser mejor. Por su propio bien, no por mi bien. No es algo que usted me está haciendo a mí, sino es algo en lo que yo le estoy ayudando a usted, porque cuando estemos delante de Dios, usted no va a poder poner ninguna excusa. ¿Por qué no hizo esto o por qué hizo aquello? ¿Por qué se quedó con el vuelto de la pulpería? Dios a mí no me va a pedir cuentas de por qué usted lo hizo, sino que Dios le va a pedir cuentas a usted. Entonces, si yo miro a mi hermano cometiendo un error, yo debo ayudarlo a él a cambiar para que él enfrente bien el juicio de Dios. No tanto porque a mí me va a afectar, pero muchas veces tenemos esa idea equivocada de que a mí me va a afectar y que los cristianos deben comportarse bien porque si no, yo estoy perjudicado cuando en realidad esto no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, los hermanos sí debemos juzgar dentro de la iglesia. Ahora, aquí hay una diferencia, porque observa este versículo de 1 Corintios 5. Porque, ¿por qué razón tendría yo, dice el apóstol Pablo, de juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Significa que en determinado momento, Pablo se da cuenta de esta realidad. Yo no debo tanto preocuparme. Debo ayudar, sí, pero no debo preocuparme porque los hijos suyos crezcan derechitos. En realidad, debo preocuparme más porque mi propio hijo crezca derechito. Eso significa, por ejemplo, en el caso de Pablo y los pastores en Corinto, que ellos no tienen por qué juzgar a la persona que no es de la iglesia. Vamos a poner el caso de su vecino o su vecina. Que sus vecinos se divorciaron, que la hija del vecino resultó embarazada. Son personas del mundo. Y las personas del mundo, pues no tienen los mismos estándares éticos que nosotros debemos tener. Entonces son del mundo. Nosotros no tenemos por qué juzgar a los del mundo cómo se comportan, en qué invierten sus cosas, que si se van de fiesta todos los sábados por la noche, que si se emborrachan. O sea, es el estilo, el modus vivendi de ellos. Nosotros tenemos que preocuparnos más por los nuestros. Y esto es por los que están en la iglesia. Aquí estamos hablando de pecado. En el texto anterior estábamos hablando de asuntos de opinión. Por eso puse el caso de que si la falda está muy larga, muy corta. La Biblia no dice a qué altura debe estar la falda. Si la hermana tiene aretes o no tiene. La Biblia no dice que eso sea o no sea pecado. Que si el hermano es motahuense u olimpista. No dice absolutamente nada de eso. Que si es nacionalista de corazón porque su papá, su abuelo y su bisabuelo eran nacionalistas, o que si es liberal, realmente eso no es una cuestión de pecado, es una cuestión de criterio. Es una cuestión de criterio más bien.
Pero cuando nosotros entramos a pecado, aquí en el capítulo 5 teníamos un caso bien interesante. Y este es el caso de un hombre que, siendo cristiano, estaba conviviendo sexualmente con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. O sea, tenía a su madrastra por mujer. Y entonces el apóstol Pablo les dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Que no van a juzgar ese caso? No, esto no se lo está diciendo a los miembros. ¿Ya? Voy a explicarlo más adelante. Esto se lo está diciendo a los líderes. Hay una responsabilidad de líder y hay una responsabilidad de miembro. Lo mismo que en una familia, cuando somos hermanos, yo no tengo que corregir a mis hermanos. No soy encargado de la disciplina de mis hermanos, pero mis papás sí, porque mis papás sí son responsables de ellos. Entonces, en la iglesia nosotros tenemos dos tipos de miembros, o sea, los que somos miembros comunes y corrientes y los que la iglesia, el Señor, ha designado como líderes. Ellos deben preocuparse por la moral dentro de la iglesia. Entonces, aquí está un hombre que vive con la mujer, con su madrastra, y la iglesia no decía nada. Entonces, Pablo dice, pero porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? O sea, Pablo no se preocupa porque haya fornicarios. Y esto yo siempre lo he dicho. Nosotros no debemos afligirnos porque en Honduras hay muchos homosexuales, hay iglesias que salen a protestar en contra del homosexualismo. ¿Cuál es el problema? En Honduras siempre ha habido y habrá, no importa si marchamos o no. Entonces, no es una cuestión de que abunden en la sociedad. Pablo dice, ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera en el mundo? El problema, y por lo cual yo he mencionado mucho este tema últimamente, es que hermanos dentro de la iglesia empiezan a aceptar ese tipo de conductas. Iglesias empiezan a aceptar ese tipo de conductas y eso no es posible. Una cosa es que estén en el mundo y otra cosa es que estén en la iglesia. Entonces aquí le pueden decir a Pablo, mira, pero si en Roma todo mundo comete inmoralidades sexuales, ¿por qué eres tan exigente? Y por eso es que él dice, yo no tendría por qué juzgar a los de afuera. Los de adentro sí. ¿No juzgáis ustedes a los que están adentro? A los de adentro sí. Porque a los de afuera, allá que los juzgue Dios. Es Dios con ellos. Y luego les ordena y les dice, quitad pues a ese perverso dentro de vosotros. O sea, la iglesia podía reunirse en ese caso, el liderazgo, y tomar una decisión sobre este hombre que Pablo insta y dice, este hombre debe ser sacado de la iglesia. Por lo que hizo. No, no es por lo que hizo, es por lo que hace. El problema no es tanto que el hermano o la hermana haya cometido un pecado. El problema es que el hermano o la hermana no se arrepiente de ese pecado e insiste en ese pecado. Y esto es lo que pasaba con este hombre. 1 Corintios 6, 1, 6 habla de otro tipo de juicio. Ya vimos entonces que nosotros no deberíamos de estar criticando a la gente o a los hermanos y no deberíamos nosotros de hacer eso porque acarreamos condenación, no porque sea pecado, sino porque acarreamos condenación para nosotros. Ya vimos nosotros que no deberíamos de juzgar tanto al mundo, porque el mundo es mundo, deberíamos de juzgar más a nosotros mismos como iglesia y a nosotros como individuos, más que otra cosa. Pero de cuando en cuando, aunque este texto no sabía si jalarlo, citarlo también o no, pero es probable que sí. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, porque en la iglesia puede haber problemas, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Aquí llama la atención esta situación porque si yo tengo un problema con un hermano de la Iglesia de Cristo Guanacaste, gracias a Dios hasta el momento no he tenido ningún problema, pero si yo tuviese un problema con alguno de ustedes y yo me sintiese agraviado, la Escritura dice que yo no debo llevarlo a usted a juicio ante las autoridades civiles. Siempre y cuando esto no sea un crimen, diría yo. Siempre y cuando esto no se trate de un crimen. Por ejemplo,
el descubrir a un hermano que es violador, ¿no? Eso ya es un crimen mayor y eso es diferente. Pero digamos una situación como que yo le presté a usted 100 lempiras y usted no me los pagó, yo los necesito, se los estoy pidiendo, pero usted no me los entrega, usted no me los quiere dar. O que usted me sacó cosas al crédito porque yo hago mis negocios, vendo cosas y usted ya lleva un par de años y no me paga. Okay. Entonces, el apóstol dice, no debes llevarlo a juicio ante los incrédulos, es decir, ante el mundo, ante el gobierno. Porque para eso están los líderes de la iglesia, que en este caso son puestos por Dios para velar el orden dentro de la iglesia. Y aquí es cuando ambas partes tienen que someterse antes de pedir este juicio y decir, hermanos líderes, hermanos ancianos, quiero que llamen al hermano porque tengo este problema con él, y ambos poder decir, hermanos, ustedes decidan en esta situación que nosotros tenemos. Y luego respetar la decisión que los hermanos en la sabiduría que Dios les ha dado han tomado. Pero aquí, por ejemplo, los hermanos son llamados a juzgar en los problemas que puedan enfrentar unos con otros. Los hermanos que Dios puso como líderes. Porque el mismo Jesús dijo, uno de la multitud le dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Interesante. El mismo Jesús rehuyó estar arreglando cuestiones de esta vida entre las personas. A veces alguien del mundo dice, hermano, usted tiene mucha sabiduría, quiero que juzgue sobre esta situación. No, lo siento, yo no puedo juzgar eso. Hermano, queremos que juzgue. No. Dios ha puesto a las personas que deben juzgar esos asuntos. Yo no soy llamado para eso. Jesús mismo dijo, a mí nadie me puso por árbitro, pero el apóstol dice aquí que en la congregación deben haber personas capaces de solventar los problemas, de juzgar entre sus hermanos, porque Dios nos ha dado a nosotros una sabiduría diferente a las personas que están en el mundo. Y en este sentido. Y quiero concluir con esto. Esto sí es importante. Hace poquito, por ejemplo, tuve una exposición en un seminario y recibí varias críticas por emitir juicios contra X o Y pastor. Ya no lo estaba citando por nombre. Pero vamos a ver nosotros, por ejemplo, que en Facebook a veces alguien critica a un pastor, a Guillermo Maldonado, por ejemplo, que precisamente el día de ayer fue el peor día en Estados Unidos con respecto al coronavirus. Nunca habían enfermado tantos como ayer, fueron 50 y tantos miles. Pero hace aproximadamente un mes, Guillermo Maldonado condenó al coronavirus y dijo que en el nombre de Jesús estaba cancelado porque Dios ya le había dicho que estaba cancelado y le dijo que lo cancelara y que iba a obedecer a su voz. Pues resulta que eso no sucedió. Entonces, alguien subió un comentario como estos y apareció un montón de gente diciendo, hermano, juzgar es pecado, hermano, no tiene nada mejor que hacer, y de veras, ¿verdad? No tiene nada mejor que hacer. Hermano, no toque al ungido de Dios. Cuidado con lo que nosotros decimos, porque a veces podemos caer en ese error. Yo siempre he dicho, aunque duela, hermano, los que estamos como figuras públicas, tenemos que estar dispuestos a recibir críticas. Por ejemplo, estoy dando esta clase y eso significa que usted puede criticar. Y yo no me debo sentir molesto porque usted critica lo que yo hice, porque es parte. Si no quiero que me juzguen, entonces no debo hacer absolutamente nada. Bueno, está bien, es parte. Y en este caso, por ejemplo, las personas que están en posición política de presidentes, alcaldes o lo que sea, también tienen que estar sujetos al escrutinio público. Eso es parte de la vida. O sea, alguien tiene que juzgarlos. No esperen ellos asumir esas posiciones y no recibir ningún tipo de crítica. Esa es una imposibilidad. Tienen que hacerse a la idea de que eso va a suceder. Y los que somos líderes religiosos, me incluyo ahí, tenemos que saber que estamos ante el escrutinio del mundo y que el mundo nos va a juzgar.
y que muchos hermanos también lo van a hacer. ¿Qué tan malo es que yo juzgue vamos a decir, a un líder religioso? Voy a sacar aquí 2 textos para esto. Creo que el tema me quedó muy grande, creo que realmente debí haberlo tocado con mayor profundidad, tal vez un poquito más lento, no sé. Mire lo que dice el apóstol Pablo de otras personas. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oh, Pablo sí fue grosero. O sea, no le importó que fueran, dizque, ungidos de Dios. Él le dice falsos apóstoles. Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fue contundente. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es cierto. El diablo nunca va a aparecer con cuernos y con cola. No, le va a aparecer como alguien muy espiritual. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, el apóstol Pablo incluso aquí está llamándole a estos ministros de Satanás. O sea, es rudo. ¿De qué tenemos que tener cuidado entonces? De lo siguiente. Texto de Jesús, donde dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué significa esto? Mire, cuando yo tenía el programa en televisión, ustedes recuerdan, contestaba muchos mensajitos. Y obviamente no hablaba solo para la iglesia, sino hablaba prácticamente para todas las iglesias. Y dentro de esos mensajitos me aparecían algunos muy curiosos. Por ejemplo, en un par de ocasiones me llamaron hipócrita. Hay gente que no me conocía. Y en otro momento dijeron que a mí solo el dinero me interesaba, cuando yo no recibía ni un centavo por lo que estaba haciendo. O sea, no recibía ni de parte de nadie, ni tampoco yo pedía dinero en el programa. Simplemente me dijeron que estaba solamente interesado en el dinero. Muy bien. Y, o sea, el punto aquí, no, y de hecho yo ponía mi gasolina y mi tiempo, porque era domingo por la noche, o sea, yo ponía de mi bolsa. Ok. Bueno, alguien pagaba el programa, también yo no lo pagaba, pero no me daban ni un centavo, ok. Pero la persona que escribió eso porque ya es de lógica que si es pastor evangélico, le gusta el dinero. Eso se llama juzgar sin prueba. ¿Se me explico? Eso es juzgar sin prueba. Eso es como que yo diga, este pastor es un hipócrita. ¿Y yo cómo sé? Yo le conozco su vida, o sea, yo sé, porque yo fui su chofer, o cómo yo sé semejante cosa. Entonces, ahora, sí puedo juzgar, pero juzgar con justo juicio, es lo que Jesús está diciendo. Y este es el juicio, por ejemplo, que yo estoy emitiendo, vamos a decir en este caso, acerca de Guillermo Maldonado. ¿Cómo es posible que vino a Honduras y recibió un cheque del Congreso, un cheque bastante jugoso, de piras? Ustedes lo vieron, ¿no? El cheque que le dieron en el Congreso porque vino y oró para cancelar el coronavirus cuando teníamos 2 contagiados y ahora tenemos 20,000. Yo creo que debieron haberle dicho aquí, mire, le vamos a dar tal dinero porque ore, pero si no funciona su oración, nos devuelve la quinta, pero o sea, nos devuelve por lo menos el chequecito, ¿no? Pero ha subido, entonces yo simplemente estoy diciendo algo de lo que yo sí puedo dar testimonio. Porque ahí está la foto en el periódico del cheque que le dieron. Y también está en YouTube la oración que hizo y también están los datos del coronavirus. Eso se llama juzgar con justo juicio. O el hecho de que hace un mes haya dicho que Dios le reveló que debía cancelar el coronavirus y que una vez cancelándolo él en oración en su iglesia, estaba muerto. Bueno, eso fue hace un mes. Ayer fue el peor día de coronavirus. Claro, ayer fue el peor día porque estos norteamericanos se pusieron a protestar por la muerte de George Floyd sin mascarilla, hicieron unas manifestaciones masivas y ahora están recogiendo los frutos. Tampoco es culpa de Maldonado. Así se llama Maldonado, ¿sí? Guillermo Maldonado, no es culpa de él. Pero lo que sí es cierto es que miente.
Y si no miente, entonces, ¿cómo puedo yo justificar eso? Y yo no tengo ningún miedo, por ejemplo, de juzgar a alguien así. En otras cosas yo no sé. Yo no sé si es un buen esposo, un mal esposo. No sé si es un buen padre, un mal padre, un buen ciudadano que paga sus impuestos. O no lo es. Eso a mí no me consta. Llegó de ilegal a Estados Unidos o legal, eso no me consta. Lo que me consta es lo que veo y eso es lo que usted tiene que tener cuidado, de juzgar con justo juicio. Hay veces que nosotros solo repetimos cosas que aparecen en la web. Que Bill Gates nos va a meter un microchip en una vacuna contra el coronavirus y que por eso deje de estar repitiendo cosas que no le constan a usted. Ahora, si usted sí ya miró el microchip y ya lo metió al laboratorio y usted puede asegurarlo, excelente, excelente. Que fulano de tal robó. ¿Y usted por qué lo dice? Ah, no, yo lo digo porque pues, pues no se haya aparecido en el WhatsApp. No, deje de estar haciendo esas cosas. O sea, tiene que tener justo juicio para emitir juicios. Bien, voy a ver los mensajitos. Generalmente no los miro a la mitad, porque si no cambio la idea. Hermano Javier, ¿usted los iba a leer, Javier? No. Sí, sí, tenemos dos preguntas. Una dice, hermano Selvin, que Dios le bendiga. Una consulta, al no juzgar a los demás, ¿estamos cumpliendo con el mandamiento que dijo Jesús? En resumen de los mandamientos, ¿amarás a tu prójimo como a ti mismo? Yo diría, es mi opinión, que no. Que a veces amar significa juzgar. Por ejemplo, César Velázquez me llamó el miércoles, ¿no? Y vamos a exponer a César hoy, para decirme, hermano, no son 30 carros de los filisteos, son 30,000 carros de los filisteos, me dijo el hermano. Y me dice, te lo digo porque lo dijiste 2 veces, no fue una metidita de pata, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hace el hermano? ¿Porque quiere hacerme la vida imposible o porque me ama y no quiere que yo cometa el error otra vez? Ahora, lo interesante es que no me criticó enfrente y no interrumpió la clase y dijo, disculpe hermano, te está equivocado, son 30,000 carros. Qué pilas doy yo, miren cómo corregí al hermano. Sino que espero que pasara la reunión y me llama y me dice, me llamó para otra cosa también. Pero a propósito me dijo, son 30. Ahora, ¿yo cómo recibo eso? Yo pienso, él ha emitido un juicio contra mí, pero no me anda criticando, pero eso fue un juicio, ¿no? Y me dijo, hermano, cometiste un error. Ahora, eso es amar al prójimo como a uno mismo. Todo depende de cómo uno lo haga. El no amar al prójimo puede hacer que yo diga, ¿y a mí qué me importa? No le voy a decir nada. Así que puede estar relacionado, pero puede no estar relacionado. De hecho, yo no debería tanto de criticar a mi hermano, pero en determinado momento, si mi hermano está haciendo algo que le va a traer tristeza, destrucción a su vida, el amor al prójimo puede hacer que yo le diga, hermano, déjame sacar la paja que tienes en tu ojo. ¿Sí? Déjame sacar tu viga. ¿Sí? ¿Cómo así? No, eso que estás haciendo, hermano, te va a traer graves consecuencias. O sea, vas a llorar después por lo que estás haciendo. Entonces, déjame sacarte eso. Y eso es porque yo amo a mi hermano. Ahora, lo que Jesús me aconseja es, antes de hacer eso, mírate tú mismo. ¿Por qué? Porque es posible que tú estés peor. Entonces, preocúpate por ti mismo. Pero luego dice, una vez que tú te has quitado la viga, ahora sí puedes ayudar a tu hermano y decirle, mira, déjame sacarte la pajita, déjame ayudarte en esto. Ok, hay otra pregunta. ¿Por qué en ciertas iglesias no permiten que las mujeres usen pantalones y joyas porque dicen que es pecado? Bueno, eso proviene de que el problema que hay en ciertas iglesias es que no entienden la naturaleza de la Biblia. Dos cositas. Lo primero es no interpretan la Biblia de acuerdo a su contexto histórico. Entonces, malinterpretan un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Muy bien. Este versículo es el que se cita.
No vestirá el hombre ropa, lo voy a leer otra vez. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová el que esto hace. Muy bien, digo, lo primero, voy a contestarlo aquí en tres incisos. Inciso A, no interpretan esto en el contexto. ¿Qué quiere decir? En el momento en que se escribe este pasaje, nadie usa pantalón, ni el hombre ni la mujer usan pantalón. ¿Sí me explico? No usan pantalón. Entonces, ¿qué usan? Los dos usan túnica. La mujer usa un tipo de túnica larga y el hombre también usa túnica. Si no, mire usted películas como Noé, el arca de Noé, Moisés, todos esos usan túnica, nadie usa pantalón. Entonces, cuando dicen, mira, ahí prohíbe la Biblia pantalón, están interpretando la Biblia sin el contexto. Ese sería mi inciso A. Mi inciso B es que en muchas iglesias no entienden la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios para el pueblo de Israel, donde hay muchas prohibiciones, como hay que guardar el sábado, no hay que comer cerdo, no hay que hacer un montón de cosas. Y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios para la iglesia. Entonces, esto es como las reglas, vamos a suponer las reglas, por ejemplo, uno entra a estudiar a Baxter. En Baxter hay un reglamento interno. O uno entra a estudiar a otra escuela bíblica donde hay otro reglamento interno. Los de aquella no tienen que cumplir la que aquí se da, ni los de aquí, las de allá. Si usted entra a estudiar, por ejemplo, a la Universidad Católica, y una vez yo entré en short a la Universidad Católica porque andaba un viernes haciendo deporte, en mi clase de deporte, y yo dije, voy a ir a comprar un cafecito. Y el guardia me detuvo y me dijo, no puede entrar a la cafetería así. Está prohibido. Híjole, interesante. Es una regla de la Universidad Católica. Yo voy a la Autónoma y miro que todos andan en short en la cafetería. No puedo decir, ¿por qué esta gente no cumple la regla? No es que esa regla era en la Universidad Católica, no en la Autónoma. La Autónoma tiene sus propias reglas. Entonces, eso es lo que a veces no se entiende. Inciso B. Inciso C, lo que Dios prohíbe aquí no es el pantalón, sino el fenómeno transvesti. Me explico. O sea, por ejemplo, en la sociedad moderna, los hombres usamos pantalón y las mujeres usan pantalón. En la sociedad antigua, los hombres usaban túnica y las mujeres también usaban túnica. Pero una era la túnica del hombre y otra era la túnica de la mujer. Y lo que Dios no quería es que el hombre se pusiera túnica de mujer, ni que la mujer se pusiera túnica del hombre. Entonces, hoy en día, el pantalón es muy cómodo. O sea, las mujeres a veces usan falda porque se miran elegantes o vestidos, se miran muy bonitas las mujeres con vestido, ¿verdad? Elegantes. Pero el pantalón es muy cómodo porque con el pantalón se pueden sentar como quieran, pueden caminar como quieran, es sumamente cómodo. Pero uno es el pantalón de mujeres y otro es el pantalón de hombres. O sea, usted sabe, usted nota cuando una mujer llega con un pantalón de hombre, con zapatos de hombre y camisa de hombre, o cuando una mujer llega, aunque use pantalón, vestida como mujer. Entonces, lo que era abominación para Dios es el fenómeno transvesti. Es decir, esos hombres que se ponen ropa y se maquillan como mujeres y usted puede hasta confundirse en la calle, ¿no? O esas mujeres que se visten como si fueran hombres. O sea, eso es lo que Dios estaba evitando porque a Dios siempre le ha gustado la distinción de sexos. El hombre, hombre, y la mujer, mujer. Bien, hermano. Ese sería el inciso C, ¿no? Gracias, hermano Selvin. Ya no hay más preguntas. Bueno, continuamos entonces